En 1835, bueno, buenos días, mi nombre es Diana. Vamos a hablarles un poco sobre la educación preescolar. En 1835, digamos que en el siglo un sistema educativo bastante incipiente, o sea, no estaba formal, pero habían 41 instituciones, escuelas de primaria. Fue hasta el 49 que la administración de ese presidente, el doctor Castro Madrid, se encontraba en primer reglamento. Después, en el 49, fue el primer reglamento de la instrucción pública. En el 85, fue donde don Bernardo Soto Alfaro fue nombrado secretario de Institución Pública junto a Mauro Fernández, con quien la visión consideraba indispensable reformar un sistema educativo con visión considerada indispensable. Después ahí, en el año de 1913, el primer kindergarten que se anexó a la escuela de normal a las de señoritas. La escuela de señoritas, digamos, tenía por finalidad la formación de futuras maestras. Esto con el fin de que pudieran impartir lecciones. Fue en 1924 donde se crea el primer jardín de niños público de carácter independiente en el país, en el cual la escuela oficialmente en el primer jardín de niños y niñas con el que se estableció una escuela maternal. Después pasamos al siguiente año, que es de 1928, donde en 1928 donde se logra en 1928 donde se logra en 1928 entonces se publica un informe sobre un trabajo de test o exámenes hechos con un kindergarten. Después pasamos al 38, ¿verdad? Donde en 1935, perdón, donde que durante la administración de don Ricardo Jiménez ya existían en 1935 instituciones de preescolar. Después pasamos al 45, donde la matrícula en educación preescolar se publicó fue de 910 niños con 46 docentes de preescolar. Pasamos al segundo periodo, donde en 1949 al 1969 la educación preescolar como primer ciclo educativo. En el 49 se hace formar parte de una estructura en el sistema educativo costarricense, el cual no se había declarado todavía obligatorio. O sea, la promulgación se establece en el artículo 77 que la educación pública se había organizado como un proceso integral. Después, en 1953, la formación de preescolar del país toma conciencia de atender con ámbito a los niños entre 0 a 6 años. Después, vamos en el año de 1975, donde se empieza a gastar un nuevo plan de estudio con el nivel bachillerato que pone en marcha a partir de 1977. Después, en el 75, en el 82, la Universidad Estatal a Distancia, la UNED, aprobó un primer plan de estudios en los niveles técnicos diplomados en Administración de Servicios. Ya después de ahí, en el 97, la UCR, en marcha con propuestas circulares,
formó docentes en educación inicial para modificar en el 2008 que se mantuviera en la actualidad. En el mes del 2016, aquí en 1960 y algo, 1957, se dio una ley fundamental en educación, en el cual la problemática continuaba con el informe Círculo Escolar, en el cual funcionó como que los maestros en un 80% normalistas asistían 4.106 niños, el cual no se podían dar en este nivel la atención que se merecían. Después, en 1960, Costa Rica contaba con 84 centros de educación preescolar, los cuales 14 eran privados. Después, en el 67, el licenciado Guillermo Malabasi Vargas envió como algunos con el asesor general de educación preprimaria como una carta al expresidente con la satisfacción de que enviara como un Consejo Superior de Educación para sus respectivas pronunciaciones. Fue en el 68. Entonces, en el 69, que se crearon 9 jardines de niños o secciones anexas para la educación preescolar. Entonces, seguimos con el otro año, que es el tercer periodo, donde en 1970 asumió el poder por segunda vez José Figueres Ferrer. Designó como ministro de Educación al profesor Uladicio. Después pasamos al año de... ¿dónde está el año? Del 73. Del 73, aquí, del año del 73, donde se dio una cobertura de un 26%. Después de eso, en 1975, durante esa administración de Oduber, se estableció el programa de guarderías de Sinaí destinado a recursos para niños e instituciones del Estado. Después, en 1973, un total de 15.071 niños en educación preescolar, de ellos 12.953, ¿verdad? De los censos oficiales en ese año, aumentó una matrícula bastante considerada. Después, en el 77, una comisión integrada por varios profesores, a un programa de estudio denominado Educación Preescolar para Niños y Niñas de 5 años. Después, en el 79, se da la estructura de educación. Educación preescolar en 2 ciclos, materno y materno. Ahora, pasamos del cuarto periodo, que es con la década comienza con una serie de hechos sin doble administración. En el 90 se eliminan las pruebas de madurez, ¿verdad? En el año 91 se logra aprobar un programa de estudios para preescolar, y que fue la culminación de un proceso que comenzó, ¿verdad? Después, en el 92, la Sala Cuarta dio un fallo, ¿verdad? Al Consejo Superior de Educación, porque debían autorizar nuevos centros privados al exigir condiciones básicas curriculares. Después pasamos en ese otro mismo, en 97, ¿verdad? En el 97, aquí se declara obligatoriamente
educación preescolar. Por decir, tuvieron que más de 100 niños desde que se comenzara a nivel de Costa Rica para la educación preescolar. Después, ya finalizando esto, empezamos con el otro periodo, que sería, en eso comenzó la administración Rodríguez Echeverría con Guillermo Vargas. Aquí se inició el plan de enseñanza del inglés y el francés. Durante el año 99 se logró un nivel de cobertura en la educación preescolar. Después, en el año 2000, la administración de Rodríguez Echeverría se aprueba el primer programa del ciclo materno-infantil. El primer programa de ciclo infantil. Sin embargo, al no existir un Ministerio de Educación, paralelo a ello, ¿verdad? Para la atención de los niños, se introdujeron estrategias novedosas.